Hello, hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Estableciendo su nombre, explorando la anchura y la profundidad del carácter de Dios. Si me permitan un segundito nada más, hay personas que me han pedido que les mande el link para saber cuándo es que estamos en vivo, porque están teniendo un poquito de problemas de tecnología, entonces voy a mandarles a ellos el link. También les doy la oportunidad que si conocen a alguien que les gustaría escuchar el mensaje, que les mande y les envíe el link. Todo el propósito de este programa es llevar a la vanguardia de nuestras mentes y nuestras vidas quién es Dios y qué representa para nosotros hoy. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes de nuevo y he estado esperando este tiempo juntos toda la semana. Espero que ustedes también. Tomemos un momento para agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de pasar un tiempo en su presencia, en su palabra, aprendiendo más sobre Él y su naturaleza multifacética. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindes, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder aprender más de ti, crecer en nuestra fe, Señor, y, y de caminar juntos a ti en este camino, Señor, de la fe que tú nos tienes caminando, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el deseo de tu corazón es acercarnos a nosotros, Señor, y que nosotros lo busquemos a ti, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, que sea un tiempo de aprendizaje, que sea un tiempo de sanidad, que sea un tiempo de crecimiento para nosotros. En el nombre de Yeshua se lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a seguir. Y ya están conectados, ya veo. Entonces, saludos a los que se han conectado. Les doy gracias por estar aquí conmigo hoy. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver otro atributo de Dios interesante y revelador de su carácter. Y es importante conocer este nombre o este atributo con respecto al carácter de Dios para ver cómo se relaciona con nuestro caminar y nuestra relación con Él, ¿verdad? Entonces, ahora, solo un poco de cosas que quiero decir que siempre me gusta resaltar al principio de todos los episodios es, por favor, si conocen a alguien a quien les gustaría sumergirse en este campo, en este viaje que estamos emprendiendo, hácelo saber, por favor. Comparte el enlace con cualquier persona que usted cree que se puede beneficiar del tema. Y si sientes que el tiempo que ha estado conmigo hoy ha sido valioso, aprendió algo, te edificó o simplemente está feliz y alegre de poder haber pasado un poco de tiempo conmigo hoy, por favor, dale me gusta, comenta y comparte el enlace. Sus interacciones son invaluables para los algoritmos del mundo del Internet para hacer llegar este mensaje y otros similares en la red mesiánica LAM Network. Juntos podemos ayudar a traer el reino de Dios a la tierra. Ok, entonces ahora sí podemos entrar en lo bueno del programa, ¿verdad? Al comienzo de cada uno de estos episodios hay un par de cositas, de puntos que quiero reiterar o recordar. Y la razón por la cual lo hago es doble. Uno, si es su primera vez aquí, quiero que sea consciente de la base sobre la que estamos construyendo este estudio, esta serie. Y segundo, creo que son puntos fundamentales clave que refuerzan las verdades que descubriremos sobre el carácter de Dios y cómo su carácter se relaciona con nosotros y nuestro viaje de fe. Entonces, vamos a ver aquí. El primer punto es que a medida que recorremos este camino que Dios ha puesto ante nosotros, rápidamente nos daremos cuenta de que el proceso de explorar la anchura y la profundidad del carácter de Dios nos va a enseñar no solo acerca de Él, sino también de nosotros mismos. Y vamos a poder crecer y obtener las herramientas que necesitamos para seguir caminando sobre lo cual Dios nos ha puesto adelante, ¿verdad? Ahora, el segundo punto es
que Romanos 1:20 es el versículo clave, el versículo fundamental para toda esta serie o este estudio. El escritor nos hace saber que desde los cimientos de la tierra, Dios comenzó a darse a conocer en todo lo que él hizo. Cada palabra que él sopló para traer la creación a la existencia lleva consigo el peso de su presencia, su naturaleza y su gloria. Y el Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces ya no tenemos excusa, ¿verdad? El Señor ha dejado muy claro en lo que Él ha creado, quién es Él, y lo único que nos toca hacer es profundizarnos en todo eso, ¿verdad? El tercer punto se encuentra en el título de esta serie, estableciendo su nombre. La forma en que podemos comenzar a hacer esto es mirando lo que su palabra dice con respecto a su nombre. Y hay un par de versículos clave que me gustaría resaltar con respecto al nombre de Dios. Y el primero se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 16, que dice, sin embargo, yo os he dejado estar de pie por esta razón, para mostraros mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, hablando, aquí Dios está hablando con Faraón a través de Moisés, para que Faraón deje salir su pueblo y puedan servirle, ¿verdad? Entonces, el próximo se encuentra en el Salmo 83, 19, que dice, hazle saber que solo tú, cuyo nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, eres el Elión sobre toda la tierra. Y acuérdense que este salmo fue escrito por el salmista Asaf, que ministró durante el tiempo de David y Salomón, y fue un salmo que escribió como una petición, como una oración que él cantó en un momento de crisis nacional. ¿Ok? Y el tercero se encuentra en Ezequiel 39:7, que dice, así que daré a conocer mi santo nombre entre mi pueblo Israel. No dejaré que mi santo nombre sea profanado más. Las naciones sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, el santo de Israel. Y aquí tenemos al profeta hablando como canal de la voz de Dios, hablando lo que él quiere hacer con Israel y con las naciones que están alrededor, ¿verdad? Y habla directamente al deseo de Dios de que los pueblos, que Israel y que las naciones que están alrededor supieran quién es él, ¿verdad? Entonces, como puede ver, las referencias que he dado en estos versículos, todos son pasajes que toman lugar en diferentes momentos de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, el tema subyacente es el mismo. Dios quiere dar a conocer su nombre en la tierra y que su pueblo tenga una relación de pacto con él. Y verás a lo largo de las escrituras que siempre se trata de traer a los hombres y a las mujeres de vuelta a relación íntima con Dios. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva al cuarto y último punto, ¿verdad? Y es estableciendo nuestra premisa. ¿Qué es una premisa? Bueno, una premisa es una declaración o proposición previa de la cual se infiere otra o se sigue como conclusión. Por ejemplo, si la premisa es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. Y también es basar un argumento o una teoría. Por ejemplo, las reformas se basaron en nuestros hallazgos, ¿ok? ¿Por qué es esto importante? Ninguno de nosotros es creado en el vacío y todos somos producto de nuestras experiencias, de nuestro entorno, de nuestras tradiciones, nuestra cultura, idioma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, tenemos que entender que Dios escribió o dejó escrito su palabra, pero lo escribió a través de un pueblo que tenía su cultura, su idioma, sus experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, lo estamos haciendo a través de un lente de nuestra perspectiva, ¿verdad? Entonces, al establecer una premisa, podemos determinar nuestro punto de partida y construir a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra premisa? Bueno, nuestra premisa es que Dios desea una relación con su pueblo
que Dios desea que sepamos quién es Él y que Dios desea que lo busquemos. ¿Ok? Ok, ahora entonces tenemos nuestros cimientos y vamos a comenzar o continuar construyendo algunos muros. Estamos en una misión como Nehemías, ¿cierto? Para construir los fuertes muros de nuestra fe, y el deseo de mi corazón es que el episodio de hoy ayude a hacer precisamente eso. Entonces, como siempre les digo, y no ha cambiado, todas las semanas espero ansiosamente a que venga el día que podemos reunirnos aquí por internet y que podamos pasar un tiempo en su palabra aprendiendo sobre el carácter de Dios para que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Y lo que he notado, y lo comentaba con algunas personas de mi congregación local, es que cada semana que resalto uno de los atributos de Dios en este programa de Estableciendo su Nombre, mi oración al final siempre es el mismo, ¿verdad? O es la misma. Es que podamos encontrar o que podamos ver palpablemente, ver en nuestras vidas este atributo de Dios manifestado en nuestras vidas, ¿verdad? Porque una cosa es hablar y hablar, leer, estudiar, pero la verdad es que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Entonces, cuando podemos ver la manifestación de Dios a través de un atributo en nuestras vidas, eso nos fortalece, ¿verdad? Y eso nos ayuda a seguir caminando. Entonces, veremos qué es lo que Dios quiere hacer hoy. El nombre que veremos es el atributo del carácter de El Hanun. A ver si lo puedo poner aquí. El Hanun. Y El Hanun, acuérdense que la CH en hebreo es igual, muy parecido como a la J en español. Entonces tiene ese sonido un poquito fuerte, que significa el Dios de gracia. A ver si lo puedo poner aquí. El Dios de gracia. ¿Ok? Y para poder estudiar este nombre, en inglés se dice piggyback, como montarse a caballo. Vamos a hacer eso con el versículo que usamos la semana pasada, si se acuerdan. Y el versículo era el versículo Éxodo 34:6, que dice, a ver aquí, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos enfocándonos en la frase lento para la ira. ¿Se acuerdan? El Dios con la nariz larga, ¿verdad? Pues hoy estamos enfocándonos en la palabra que se encuentra aquí, clemente. Ahora, quiero decir algo aquí que tal vez nos ayude un poco. Cuando estamos estudiando la palabra, lo hemos hablado varias veces en el pasado, tenemos que acordarnos que estamos estudiándolo a través de una traducción. Y perfectamente puede ser, si se acuerdan, algunas veces yo les he dicho que tal vez yo pongo una cita bíblica y usted ve en su Biblia y usted dice, pero mi Biblia no dice eso. ¿Qué Biblia está usando ella? Y lo que sucede es que a veces, de acuerdo de la forma en que lo están traduciendo, especialmente en los salmos a veces la introducción, que puede decir como un salmo de David o cualquier cosa, y empieza el salmo, a veces las Biblias incluyen esa introducción como el versículo 1. A veces no, a veces lo dejan fuera y lo que sigue es el versículo 1. Entonces hay que ver, antes de que me juzguen, por favor, vean en sus Biblias y vean a ver si la palabra, el versículo antes o después habla sobre el versículo que estoy nombrando. De la misma manera, cuando estamos estudiando, como estamos usando una traducción, a veces las palabras que se usan son traducciones y es un poquito difícil distinguir el significado exacto de lo que estamos hablando. En inglés, el Hanun, el Dios de gracia, es muy claro y muy evidente, pero en español tenemos el Dios clemente, y hay otras palabras que en otras traducciones se usan
que son sinónimos o parecen sinónimos, pero hay una diferencia y voy a tratar de aclararlo un poquito hoy para poder ayudarnos a entender un poco lo que estamos hablando o lo que estamos estudiando aquí. ¿Ok? Entonces, si pueden ver aquí, el Hanun, él, lo hemos visto varias veces ya, él, la forma singular de decir Elohim, cuando tenemos la I y la M al final de una palabra, muchas veces lo que significa es algo plural. Elohim son dioses. Él es la forma singular, ¿verdad? De decirlo. Él también es la forma general para Dios. Entonces, a veces usted lo va a encontrar en la palabra que dice él y está hablando a dioses de los paganos, otros dioses, porque es la forma como nosotros que usamos la palabra Dios, es una palabra general. Pero cuando se refiere a Dios, cuando se usa la palabra él, siempre significa el Dios de algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí el Hanun es el Dios, perdón, el Dios de gracia. Hanun significa mostrar gracia hacia algo o a alguien. Y viene de la palabra Hanan, que es un verbo que significa ser clemente o mostrar favor. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí. Cuando pensamos en la idea de este concepto de El Hanun, del Dios de gracia, la imagen que vino a mi mente cuando hablaba y estudiaba es, a ver aquí, es de una persona cuando se agacha para acercarse a un niño, para acercarse, para dar un sentido como de seguridad, de querer ponerse a nivel del niño para poder conversar, para que el niño se siente bien acercándose a uno, ¿verdad? Para poder como establecer una relación más cercana, cuando uno quiere en amor y para mostrar favor, para acercarse, ¿verdad? Esta es la imagen que a mí se me viene a la mente cuando pienso en el Hanun. El Dios de gracia es cuando Dios muestra su favor, cuando se inclina hacia uno, cuando demuestra su amor hacia nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir aquí. Entonces, como explicaba antes, en español a veces tenemos la situación que por razones de traducción, algunas palabras son traducidas con las mismas palabras o no se ve tan clara la distinción. Si notamos en el verso clave de hoy, que lo voy a poner aquí, a ver aquí, ¿verdad? La traducción que tenemos dice Dios compasivo y clemente. Y la parte clemente es la parte que se refiere a el Hanun. Ahora, en hebreo las palabras que se usan aquí son Dios compasivo y clemente es Rahum y Hanun. ¿Ok? Rahum quiere decir misericordia. Y ya hablamos un poquito hoy de que Hanun quiere decir gracia. ¿Ok? Misericordia es tratar a una persona de una forma cuando merece otro tratamiento. Es como retener un castigo hacia alguien que se lo merece, ¿verdad? Y vemos un ejemplo de esto en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, a ver dónde lo tengo aquí. Segunda de Crónicas 33, 12 al 13. Y tenemos la historia de el rey Manasés. Si se acuerdan, el rey Manasés fue el rey más malo que tuvo Israel y hasta incluso él sacrificaba a sus propios hijos al dios pagano Molech. Y Dios lo castiga dejando que él sea llevado en cautividad por sus pecados. Pero si leemos en 2 Crónicas 33, 12 y 13, dice, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino.
Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Ahí vemos claramente que Manasés fue castigado por sus pecados, pecados bastante graves como rey, ¿verdad? Pero en su misericordia, Rahum, Dios permite que él pueda ser traído de vuelta a Jerusalén y lo restaura ahí. Y ahí es donde el rey Manasés reconoce que Dios es el Dios de Israel. Él es el Señor, ¿verdad? Ahora, pero si vemos la palabra clemente, que es Hanun, para darles una idea de lo que es la gracia, es mostrar favor inmerecido o es mostrar favor a alguien. Y lo vemos claramente en Génesis 6:8, que habla sobre la historia de Noé. Y dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Si usted se acuerda de la historia de sus días de escuela dominical, en este momento de la historia de la humanidad, el hombre se ha desviado tantísimo de lo que Dios quería para su pueblo, para su creación, que Dios decide que es mejor cortar por lo sano, como dicen, ¿verdad? Y él va a destruir todo para empezar de nuevo. Pero existe un hombre, Noé, que reconocía a Dios como el Dios único y verdadero, y por causa de eso, por causa de su rectitud, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y qué sucede? Entonces, como Dios tiene planes para destruir la tierra, él le da a Noé la clave y le da las instrucciones para construir el arca para que él pueda ser salvo, él y su familia. Eso es demostrar gracia. Entonces, para que podamos tener una mejor idea o distinción entre gracia y misericordia, porque hay una diferencia que se ve en la palabra. A veces no lo vemos en el español, se ve un poquito más clarito en el inglés, pero en español se tienden a usar palabras intercambiablemente, como usar misericordia, clemente, todas estas palabras como sinónimos, y sí van de la mano, pero hay una distinción. Un buen lugar para buscar ejemplos para entender este atributo se encuentra en el libro de los Salmos. Hay que dejarse de cosas, pero el libro de los Salmos es excelente para ayudarnos a ver esto. Entonces, vamos a ver aquí si lo puedo poner. La gracia de Dios en la palabra. Y si lo vemos aquí en el Salmo 86:15, dice, mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Verdad? Aquí podemos notar bien que está haciendo como un eco de lo que leímos en Éxodo 34:6, el versículo de hoy, ¿verdad? Y usa todas las mismas palabras para dar a entender cómo Dios muestra su gracia hacia nosotros, ¿verdad? Cómo Él muestra su favor, porque Él es compasivo y lleno de piedad, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, dice en el Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, continuamos viendo ahí, ¿verdad? Que van de la mano la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, vemos aquí en el Salmo 111:4, ha hecho sus maravillas para ser recordadas, clemente y compasivo es el Señor. Y eso va de la mano con lo que hablamos, perdón, en el principio con Romanos 1:20, que a través de su creación ha hecho sus maravillas, se ha dejado ver quién es Él y cómo es Él, ¿verdad? Y dice, clemente y compasivo es el Señor. Después tenemos un versículo bastante interesante aquí en el Salmo 112:4, porque dice, luz resplandece en las tinieblas para él que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Y aquí notamos algo un poquito diferente. Y lo que notamos aquí es que dice que la persona que es recta, la persona que anda en los caminos del Señor, la luz resplandece en las tinieblas a causa de él, ¿verdad? Y que a causa de eso empieza a reflejar el carácter de Dios, que es lo ideal, ¿verdad? Es lo que nosotros buscamos en nuestro caminar con Dios. Y dice, Él es clemente, compasivo y justo.
O sea, que nosotros entonces, cuando somos rectos, cuando andamos conforme a la palabra de Dios, empezamos a emitir luz en las tinieblas y empieza a resplandecer esa luz y nosotros entonces podemos demostrar esos atributos de clemencia, de compasión y de justicia hacia los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y el último dice, clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. Y una vez más, vemos que por el amor que Dios tiene hacia nosotros, Él es clemente y justo. Él derrama su gracia sobre nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos despierta en la mañana, es la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Él que nos hace levantarnos y seguir en el camino que Él ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar unos minutos para ver unos ejemplos de la gracia de Dios a través de las escrituras. Y la razón por la cual quería enfocarme en esto hoy es porque en el mundo de hoy hay una creencia de que la gracia de Dios es algo que sucedió en la humanidad cuando Yeshua, nuestro Mesías, Jesús, caminó sobre la tierra. Cuando Él se hizo presente aquí en la tierra, de repente entonces podemos ver como resultado la gracia de Dios. Y vamos a ver que en las escrituras eso no es cierto. Y vamos a ver que la gracia de Dios a través de los ejemplos, espero en Dios, que vamos a poder ver que la gracia de Dios siempre ha estado. No es algo nuevo, no es algo novedoso que sucedió cuando Yeshua nació. No es algo que empezó en el Nuevo Testamento, como muchos tienden a pensar, ¿verdad? La gracia de Dios ha estado desde un principio. Y lo podemos ver, y no tengo una diapositiva aquí para demostrarlo, pero la primera vez que podemos ver la gracia de Dios es con Adán y Eva. Si es mostrar favor, ¿verdad? Si es parte del paquete de Dios, como dice en el versículo, que es clemente, que es justo, compasivo, que es misericordioso, que es clemente, etcétera, etcétera, lo vemos con Adán y Eva. Adán y Eva se les da la oportunidad de estar en el jardín, de tener una relación extremadamente cercana con Dios, donde dice que ellos caminaban juntos con Dios y tenían una relación, tenían una intimidad, hablaban y tenían relación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a través de las cosas que suceden, que me imagino que muchos ya saben, o si no, una buena oportunidad de ir a leer los primeros capítulos de Génesis para saber de lo que estoy hablando, ellos toman una decisión de separarse de eso y de ir por otro camino que no es lo que Dios tenía planeado. Sin embargo, y merecían ser echados fuera del jardín. O sea, Dios determina de que por su pecado tienen que ser sacados del jardín, del huerto del Edén, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios abre un espacio y muestra su gracia, su favor hacia ellos y da una oportunidad para ellos poder restaurar su relación con Dios y abre el camino para eso. Entonces vemos claramente que la gracia de Dios ha estado desde un principio. Siempre fue parte del corazón de Dios. Eso no fue algo nuevo que sucedió. Y a través de las escrituras, como vamos a ver ahora, vamos a poder ver unos ejemplos de cómo la gracia de Dios se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí, a ver. Y vamos a empezar con un rey que se llama el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, es interesante la historia del rey Ezequías, porque Ezequías fue uno de los, ya casi llegando al final, uno de los últimos reyes de Israel. Y él reinó durante un tiempo cuando Israel fueron 12 tribus que empezaron, ¿cierto? Empecemos por ahí. Israel
fue un grupo de 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que se forman en la nación de Israel. Están en Egipto, salen de Egipto, Dios los lleva por un camino por el desierto para establecer una relación con él, con Israel, y para que ellos puedan ser la nación que Dios tiene planeado, ¿verdad? Ahora, cuando eso sucede, todavía son, aunque son un pueblo, están como divididos en los diferentes tribus. Y no es hasta que viene David como rey que se unen todas estas tribus para hacer una sola nación. Pasa el reino de David, después pasa el reinado de su hijo Salomón, y después de eso empezamos a ver diferentes reyes que se levantan durante un tiempo específico en el pueblo de Israel. Cuando llega el reinado de Ezequías, Israel, y como lo hemos hablado en semanas pasadas, Israel constantemente se está desviando, ¿verdad? Constantemente Dios da la oportunidad, muestra su gracia, su favor, se acerca al pueblo y quiere que el pueblo camine de cierta manera. El pueblo lo hace por un tiempo, pero rápidamente o eventualmente se desvían y se van por otro camino. Dios los castiga. Israel clama al Señor. El Señor escucha los clamores del pueblo, levanta un libertador, etcétera, etcétera. Todo esto va pasando, ¿verdad? Lo hemos visto en semanas pasadas. Cuando ya llegamos al reinado de Ezequías, el rey de Ezequías, el rey Ezequías es interesante porque muchos de los reyes durante el tiempo este tiempo de Israel, el tiempo de los reyes, se desviaban y permitían que la gente tuviera prácticas paganas y se desviaran de lo que Dios había establecido para ellos en el pacto que él había hecho. Pero cuando llegamos al rey Ezequías, Ezequías reconoce a Dios como el Dios verdadero y encuentra la palabra que había sido como descartada y como tirada a un lado por un tiempo, y empieza a hacer unas reformas religiosas bastante grandes, incluso un mandato estricto que solo se podía adorar a Jehová y que era una prohibición de tener otras deidades dentro del templo de Jerusalén, porque hasta este momento también, o sea, el paganismo había infiltrado hasta incluso el templo de Israel y era considerado un rey muy justo. Y cuando vemos aquí, cuando él se levanta y él reconoce que el pueblo se había desviado del pacto que Dios había hecho con ellos, él empieza a hacer estas reformas y encontramos este versículo aquí que dice en 2 Crónicas 39, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a él. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, el rey era el rey, eventualmente, aunque David había unificado el pueblo en una sola nación, en un momento después de Salomón se divide el reino entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pues Ezequiel es el rey de Judá, del reino del sur, ¿verdad? Y cuando él habla estas palabras aquí en Segunda de Crónicas, que vemos aquí, él se está refiriendo a los hermanos, cuando dice los hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos. Lo que él está hablando ahí es que el reino del norte había sido llevados cautivos por un rey extranjero, un pagano, ¿verdad? Habían sido llevados en cautividad por causa de su pecado. Entonces aquí lo que el rey Ezequías está diciendo, si ustedes se vuelven al Señor, ustedes que quedan en el reino de Judá, si ustedes vuelven sus ojos al Señor y vuelven al pacto y al llamado que Dios les ha hecho de vivir de cierta forma,
al ustedes hacer eso, va a ayudar a que la clemencia de Dios, la gracia de Dios, el favor y la misericordia de Dios se vuelve hacia sus hermanos y sus hijos que han sido llevados en cautividad por el rey pagano, ¿verdad? Y si ustedes leen en el libro de Isaías y el libro de Miqueas, que son profetas contemporáneos al rey Ezequías durante ese tiempo, usted va a encontrar de que constantemente están hablándole al pueblo y buscando la manera de hablar las palabras de Dios para decir, para llamar a la gente al arrepentimiento. El arrepentimiento en hebreo es teshuvah. Arrepentimiento no es simplemente decir, ay, lo siento mucho, es que hice esto y yo veo que le hice daño, discúlpeme, me siento mal. Eso no es arrepentimiento en la palabra. Arrepentimiento en la palabra es literalmente la imagen que viene a la mente cuando usted piensa en teshuvah es que si yo iba caminando hacia el norte, doy vuelta y empiezo a caminar hacia el sur. O sea, es dar un giro de 180 grados, que si yo estaba haciendo esto que no es correcto delante de Dios, voy a cambiar completamente y voy a empezar a seguir el camino que Dios ha puesto para mí. ¿Ok? Entonces, lo que el rey Ezequías está haciendo aquí y lo que usted puede ver en el libro de Isaías y Miqueas es un llamado al arrepentimiento al pueblo, porque a causa de ese arrepentimiento, eso abriría el camino para que Dios mostrara su clemencia, su favor y su misericordia hacia los que han sido llevados cautivos. Y lo vimos claramente en el versículo de Segunda Crónicas con el rey Manasés, ¿verdad? Que él hizo cosas que estaban, es más, es conocido como el peor rey que tuvo Israel. Las atrocidades y las cosas bárbaras que él hizo fueron terribles, pero a pesar de, Dios mostró su favor hacia él y su clemencia y lo permitió regresar a Jerusalén, ¿verdad? Ok, vamos a seguir porque se va corriendo el tiempo. Otro ejemplo que tenemos es del profeta Joel. El profeta Joel es otro profeta que lo hemos hablado anteriormente. Dios usaba portavoces, ¿cierto? Dios usaba personas que él levantaba con un mensaje específico para su pueblo. Y hablamos un poquito de lo que es un profeta. En este caso, muchas veces si usted está estudiando la palabra y está haciendo un estudio, va a ver que hay profetas que son los llamados los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Los profetas mayores y menores no significa que uno tenía más importancia que el otro, sino habla del tamaño de las escrituras que tenemos con respecto a lo que ellos dijeron. Entonces, por ejemplo, Isaías, que hablamos ahorita, es conocido como un profeta mayor porque tiene todo un libro que lleva bastantes capítulos y bastantes palabras que Dios le dio para darle al pueblo. En cambio, Joel es un libro un poquito más pequeño, mucho más pequeño, pero no deja de ser importante. La importancia no tiene que ver en la cantidad, sino en la calidad. Y en la calidad es lo mismo con todos los profetas, porque son portavoces de Dios. Y están haciendo exactamente lo que Dios los llamó a hacer, que es dar la palabra. Sea una palabra que sea bastante larga o una corta, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí en Joel, vamos a ver este versículo, dice: rasgad vuestro corazón, en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Qué está sucediendo aquí? Como hemos hablado ya, Israel tiende a desviarse, ¿verdad? Por A o B razón tiende a desviarse de la palabra que Dios le da o del camino que Dios tiene para él, ¿verdad? Cuando Joel viene y da su palabra, es interesante porque el tiempo en este momento en Israel
es difícil, es un momento difícil, porque hay mucha corrupción en el templo, en el gobierno, la gente se ha desviado, hay muchos problemas. Pero encima de eso, en este momento llega una plaga de langostas que es devastador. Y esa plaga de langostas afecta económicamente y grandemente al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Joel? Lo que Joel hace es que la palabra que Dios le da, él lo transmite de esta manera. Él hace una analogía entre la plaga de langostas y lo que está sucediendo en Israel. Y básicamente lo que él dice es, si están preocupados por lo que está sucediendo, deberían de preocuparse así mucho más con lo que va a suceder y el castigo que Dios va a traer si no regresen a Dios, si no vuelven su rostro al Señor, va a ser mucho peor lo que va a venir que esta plaga de langostas. O sea, él toma algo visible, algo real, algo actual en ese momento que está sucediendo y lo usa para hacer una comparación y para dejarle ver al pueblo, esto que ustedes están pasando en este momento es nada en comparación con lo que va a suceder si ustedes no vuelven de sus caminos pecaminosos, si ustedes no se vuelven de su pecado del camino que ustedes han escogido, que es diferente al que Dios tiene para ustedes, es peor lo que va a suceder. Y es interesante porque lo que Joel enfatiza aquí dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y para mí esto es importante porque lo que Joel esencialmente lo que él está diciendo es, Dios no necesita un acto visible, ¿verdad? Porque en esos tiempos, cuando uno estaba de luto, cuando uno tenía un dolor, hacía cosas visibles para que la gente supiera que uno estaba en duelo, ¿verdad? Y se rasgaban las vestiduras, se echaban tierra, usaban ropas, diferentes ropas, se jalaban el pelo, hacían muchas cosas. Y en esencia lo que Joel está diciendo es, Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita que usted muestre que está que se siente mal por lo que ha sucedido o poner como un show, como demostrarle a la gente. Lo que él quiere es lo que es verdadero y lo que viene del corazón. Rasgad vuestro corazón, o sea, que siente el dolor de Dios y que siente el dolor del haber ofendido a Dios y que haya un cambio en su corazón para que después sus acciones muestren ese cambio, para que cuando hagan ese cambio, la teshuva sea real y que sea algo eterno, que sea algo que sea no para el exterior, para que la gente lo vea qué bueno y qué arrepentido está uno, sino que los cambios sean verdaderos en uno, ¿verdad? Ahora vamos a seguir y el siguiente ejemplo que tenemos es con Nehemías. Y lo que me gusta mucho de estos ejemplos es que estamos viendo que Dios usa muchas maneras para poder tratar de alcanzar a su pueblo, ¿verdad? Y me gusta muchísimo un versículo que está en Job 33, 14, si no me equivoco, que dice, una y otra vez Dios habla al hombre cuando está durmiendo, ¿verdad? Una y otra vez Dios habla. Él busca la manera, porque el deseo de su corazón, que lo vimos en la premisa, ¿verdad? Es de que nosotros tengamos una cercanía con Él, que lo busquemos, que tengamos una relación con Él. Entonces, cuando Él ve que su pueblo se está desviando, Él busca las diferentes maneras de alcanzar al pueblo. Entonces, lo hace con Adán y Eva fue directo, ¿verdad? Porque él hablaba directo con ellos. Después, conforme va pasando el tiempo, lo hace a través de un rey, Ezequías, que encuentra la palabra, se da cuenta del problema que se encuentra Israel porque se ha desviado y él hace reformas en el gobierno, etcétera, para tratar de enderecer el camino del pueblo. Usa a los profetas como Joel, como lo acabamos de ver, y aquí usa a un hombre llamado Nehemías, y Nehemías era un copero del rey persa
que había llevado al pueblo al exilio, ¿verdad? Porque el pecado era tan grande a un punto que Dios determina que el castigo que necesita Israel es el exilio total y lleva al pueblo al exilio. Nehemías se encuentra como el copero del rey persa en ese momento. Y vemos la gracia de Dios sobre la vida de Nehemías de tal forma que él es el copero del rey, es extranjero en esa tierra, pero tiene una relación suficientemente cercana y buena con el rey, que el rey nota que él está triste. Y el rey dice, ¿qué es lo que le pasa? Y entonces Nehemías tiene la confianza y tiene la habilidad de expresar el dolor que él siente por la destrucción y las ruinas en que se encuentra Jerusalén en ese momento. Y del hecho de que la gente no está regresando del exilio a Israel y que el templo está en ruinas y que no está prosperando nada, ¿verdad? Y él tiene la oportunidad, Dios, en su gracia, Dios le da la oportunidad de expresar este dolor al rey y le da gracia con el rey, porque el rey como respuesta le da permiso a Nehemías a que vaya y que pueda ayudar en el trabajo de reconstruir a Jerusalén y a Israel, los muros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo? Bueno, veámoslo. En Nehemías 9:17 que dice, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Aquí lo que está sucediendo es que Nehemías ha regresado y cuando él regresa, no regresa y simplemente se tira a trabajar, a reconstruir y hacer todas estas cosas, sino que él reúne todo el pueblo y hace que el pueblo entienda de que la situación en que ellos se encuentran es el resultado del pecado que ellos han cometido y que Dios ha castigado con toda la razón por lo que ellos hicieron. Pero a pesar de, en su favor, Dios no los abandona y abre el camino para que ellos puedan regresar. Y lo que Nehemías quería era que ellos entendieran eso, que era por culpa de ellos lo que había pasado de la esclavitud, de la cautividad. Pero Dios en su clemencia, en su gracia, en su favor, Él ha abierto la puerta para que ellos puedan regresar. Y permite que un rey pagano les dé las herramientas, el dinero y la oportunidad de poder reconstruir el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, el último ejemplo que quiero darles, ya hemos visto con un rey, un profeta, un copero, y ahora vamos a ver el ejemplo de un apóstol. Y voy a hablar un poquito sobre el apóstol Pablo. Y lo que me llama tantísimo la atención del apóstol Pablo es, y no tenemos tiempo tanto para meternos de lleno en esto, pero sí me gustaría dejarle unos puntos, es que Pablo era un apóstol que no era uno de los originales, de los 12, ¿verdad? Que caminaron con Yeshua, con Jesús, cuando él estuvo en la tierra. Pero él sí es tocado por la presencia de Yeshua, por Dios, y tiene un encuentro con Dios que lo hace a él cambiar completamente su forma de pensar. Y si usted lee un poquito, si se toma la tarea de leer un poquito sobre Pablo, Pablo era un fariseo que cuando los creyentes en Yeshua empezaron a establecerse en Israel, él andaba detrás de ellos para encarcelarlos, para matarlos, pensando que ellos iban en contra de la palabra de Dios. Erróneamente eso es lo que él pensaba. Tiene un encuentro con Dios, Dios cambia su corazón, Dios le quita la venda de sus ojos, le abre los ojos para ver que lo que él está haciendo mal y él empieza un camino nuevo y Dios lo lleva por una jornada, por muchos años, aprendiendo sobre esta nueva etapa
del camino que Dios ha trazado para su pueblo, para que Él pueda enseñar al pueblo. Ahora, si vemos en su segundo viaje misionero y después en el tercer viaje, durante este tiempo que él está viajando, él empieza a ir a diferentes lugares en el mundo conocido en ese momento, enseñando sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando él llega a Éfeso, él ministra ahí a la iglesia de Éfeso. Y esta carta que tenemos del libro de, de este libro en Efesios, es diferente a los otros libros, porque este libro empieza a hablar un poquito más formalmente, o sea, da como claves y da, sí, como claves, como puntos para seguir, para aprender a caminar en este camino de fe y en esta relación con Dios, ¿ok? Entonces, quiero que veamos unos versículos, es el versículo 1 al 10 y lo vamos a leer ahora, para ver si lo pongo un poquito más grande aquí. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Wow, qué poderoso. Si notan, lo que resalta en estos versículos, la gracia de Dios y de que la gracia que hemos recibido de Dios es la salvación a través del Mesías, a través de Yeshua, a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y es un don, es un regalo, es un favor, es Dios mostrando su favor a su pueblo. No hay nada que nosotros podamos hacer para adquirir ese don, para adquirir ese favor. Dios lo da. Y entonces para mí hoy es importante que si esta es la primera vez que usted está viendo este programa, o si no es la primera vez, pero usted no ha tomado la decisión de aceptar a Yeshua, a Jesús, como su Salvador, como el Mesías que Dios envió, le insto a que lo hagan, porque ese regalo de gracia, ese don que Dios ha dado al mundo, se lo entrega a usted hoy. Entonces, espero que esto le haya ayudado a entender un poquito más sobre el Hanun, el Dios de la gracia. Y la pregunta que tengo para ustedes hoy es, ¿estás dispuesto a examinar tu vida y reconocer el Hanun, el Dios de gracia, que ha extendido su mano clemente hacia ti y seguir sus caminos? Espero en Dios que su respuesta es sí. Espero que su respuesta es yo quiero eso para mi vida. Y lo único que puedo decir como respuesta a eso es, mi oración es que el Hanun, Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, el único y verdadero Dios, se revele de una manera poderosa y personal en tu vida esta semana. Espero en Dios que estas palabras sean luz a tu vida, que te ayuden a seguir en este camino que has empezado, y que te ayude a entender que Dios te ama, que Dios
quiere mostrar su favor hacia ti y que quiere que sientes el amor, la misericordia y el favor de Él. Y hasta la próxima vez, cuando podamos seguir estudiando sobre el carácter multifacética de Dios, los dejo para hoy. We are richly blessed to bring you what we believe is the fullest, most diverse, yet up-to-date progressive teachings, discussion, and prayer programming you can find anywhere on this planet. Be sure to take the tour of the MessianicLambRadio.com website. I'm Susan Hugi, thanking you for joining us on the Messianic Lamb Video Network.